Hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 a 53. Leemos la misma porción que leyó nuestro hermano Carlos no hace mucho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53. Síganme ahí en sus Biblias, todos. Así dice la palabra del Señor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Amén. Me ha pasado muchas veces, hablando con las personas en la cotidianidad, que mientras estamos en la conversación y de repente tocamos el tema de la religión, por lo general los escucho que expresan la frase, cualquiera es creyente hoy en día. Y al indagar de por qué dicen así, la respuesta que dan es, yo conozco mucha gente que va a la iglesia los domingos. Lo veo con la Biblia en las manos y bien vestidos. Pero en su casa son unos gritones, peleoneros. Tratan incluso mal a sus hijos y vecinos. Y además, en el trabajo, se les hace fácil mentir y reírse de los chistes vulgares de otros. Es triste escuchar testimonios así. Es triste ver cómo la gente trata el cristianismo a la ligera. E incluso es triste ver cómo aquellos que se hacen llamar creyentes ni siquiera cuidan la conciencia del otro. Es cierto que nosotros no conocemos el corazón de las personas para determinar a ciencia cierta quién es salvo o no. Pero lo que sí es cierto es que el creyente se conoce por sus obras de justicia. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Por la manera como tú actúas, se sabrá si eres cristiano e incluso por la manera como hablas también. Y la Biblia nos deja claro eso. La Biblia nos sale al paso para decirnos que el creyente debe ser alguien que obra con justicia. La Biblia dice que el creyente es sal y luz. La Biblia dice que es luminar en este mundo caído. La Biblia dice que el creyente es hijo de luz, que hace parte del reino de Cristo. Y con decir eso, nos está dejando clara la misma palabra de Dios, que hay un carácter santo que ahora caracteriza al creyente. Pero veremos a lo largo de la historia bíblica e incluso en nuestro contexto presente que hay personas que no entienden estas verdades, que limitan el cristianismo o el poder transformador de Dios a poca cosa, ya que algunas veces solo les basta conocer y conocer y conocer, sin que el conocimiento haga algún cambio en su carácter. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice el Señor, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El mismo Señor Jesucristo reprocha esa conducta que nada tiene que ver con Él, que proviene de un corazón incrédulo. En el pasaje de las Escrituras que vamos a considerar y que acabamos de leer, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el creyente Esteban, el cual se encuentra en un juicio ante las autoridades religiosas judías, a los cuales les está hablando de toda la historia de Israel, de cómo Dios escogió a Abraham, hizo con él el pacto de la circuncisión. También les hablaba de Moisés y de cómo Dios lo escogió para guiar al pueblo y luego para darle los mandamientos, su ley. Seguramente toda esta gente perversa, mientras lo escuchaban, se veían como partícipes del pacto y hacedores de la ley. Así se veían ellos, hasta que les dijo la verdad sobre su verdadera condición y les mostró
que antes de ser personas pobres y humildes de espíritu, con un corazón que tiembla a la palabra de Dios, no eran más que unos hipócritas que tenían la fe de los demonios. En esta mañana he puesto como título de enseñanza: la fe sin frutos está muerta. Ese es el título que le he puesto a esta enseñanza, y voy a tener tres consideraciones. Veremos, en primer lugar, veremos la primera condición, la parte interna que lo manifiesta. En segundo lugar, el testimonio externo que manifiesta esa condición pecaminosa. Y en tercer lugar, un autoengaño manifiesto. Repito, esta condición que vamos a ver aquí ahora, que Esteban está señalando aquí a estos hombres, que no eran más que personas que tenían la fe de los demonios, la divido en tres partes. Condición interna que lo manifiesta, cómo están por dentro; con testimonio externo que lo manifiesta, cómo actúan; y un autoengaño constante. Veamos entonces la condición interna que lo manifiesta. Versículo 51 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La valentía con la que Dios dota a sus ministros es sorprendente. Y sobre todo en este caso presente cuando Esteban se encuentra frente a las autoridades judías. Esteban no se va a tapar nada. Él no le va a salir con liviandad a esta gente perversa. Él les va a hablar duro, claro y sin ningún tipo de reparo. Le va a mostrar la verdadera condición interna en la que se encuentran cada uno de esos hombres aquí presentes. ¿Quiénes son? Los sacerdotes, escribas, gobernadores, ancianos, todos incrédulos en general por haber rechazado a Cristo. Y lo primero que les dice es duros de cerviz. Esta expresión tiene su origen en el mundo campesino de aquellos días, cuando los bueyes o caballos rehusaban unirse al yugo de sus amos. Ustedes han visto seguramente en las fotos la escena donde dos toros juntos, unidos por los cuellos, como con unas correas, y de las cuales se desprende una especie de cáñamo que va hacia atrás y que está unida a una carga. La idea aquí es que ambos animales debieran coordinar y juntos ir haciendo el trabajo. Pero cuando los animales se rehusaban a hacer esto y no querían obedecer a sus amos, por eso se les decía que eran duros de cerviz. Entonces, cuando Esteban usa la expresión duros de cerviz, a estas personas le está diciendo: ustedes son desobedientes a la ley de Dios. Esteban le está diciendo algo duro. Los que eran vistos como las personas más piadosas, les está diciendo: ustedes son desobedientes. Y como buenos judíos que eran, ellos entendieron lo que Esteban les estaba diciendo. Y sabían que estas mismas palabras las había usado el Señor para referirse a los israelitas rebeldes cuando adoraron el becerro de oro. Éxodo capítulo 33, versículos 3 y 5. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, ese pueblo desobediente, no sea que te consuma en el camino. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que ha de hacer. Los padres de estos que están escuchando a Esteban eran reconocidos por Dios mismo como unos desobedientes, unos duros de cerviz. Miren, no importa cómo se vean esas personas hoy en día. Externamente no importa su apariencia, ni lo bien que se han visto por los demás, ni la alta estima en la que se han tenido por los otros, como es el caso de estas personas aquí en estos momentos. Gente que vestía con vestidos pomposos y que eran reconocidos como los más sabios y con mucha influencia en la sociedad. No importa, porque por dentro estaban vacíos, huescos, no tenían nada sensible a Dios, eran unos desobedientes a su palabra. Si esta expresión, duros de cerviz,
fue fuerte, la que viene es más dura. Les dice ahora incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos. Es decir, personas que están fuera del pacto con Abraham. Recordemos que en la comunidad judía, todo niño varón era circuncidado al 8º día y así entraba en el pacto. Acompáñenme a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos 11 al 14. Así dice la palabra de Dios. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Al decirles Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos, les estaba diciendo por dentro, son tan impuros ustedes no han cambiado nada, están tan endurecidos por el pecado y no han guardado la ley de Dios en sus mentes, ni meditan en ella, ni la han puesto en sus oídos para escucharla y obedecerla. Por eso son desobedientes ustedes, les dice Esteban. Esa gente la está comparando Esteban con impíos, gentiles que aborrecen a Dios, idólatras, incrédulos, perversos. Esteban está usando la palabra que Dios mismo empleó para describir a los israelitas en el desierto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esta expresión también la usaron los profetas cuando los judíos fueron llevados al exilio. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Obedezcan ese llamado que Dios le hacía a este pueblo rebelde. ¿Qué es lo que le está diciendo Esteban a estas personas y que ellos entendían claramente? Con estas figuras tomadas del Antiguo Testamento, Esteban afirma que sus oyentes están fuera del pacto. Aunque ellos creían que están fuera. Porque al rehusar escuchar la palabra de Dios y obedecerla, al rehusar creer en Cristo, no están siendo obedientes. Ustedes no son personas creyentes. Tienen la señal externa en sus cuerpos, pero no tienen la señal interna, que es un corazón regenerado y transformado por el Espíritu Santo, sensible a la palabra de Dios. Así hay mucha gente hoy en día. Hacen devocionales diarios en sus casas, se congregan, alaban y se dedican a muchas cosas externas en la iglesia, pero no son creyentes. Porque por dentro están llenos de rapiña. A este tipo de personas se les hace fácil odiar, dañar, mentir, sembrar cizaña, etc. Y así no se ama a Dios. No se obedece a su mandato y mucho menos se ama al prójimo. Esteban en estos momentos está desenmascarando y mostrándole a estas personas la verdadera condición en la que se encuentran por dentro. Y lo que va a continuar diciendo agudiza más el problema que esta gente tiene con Dios. Les dice ahora que siempre se resisten al Espíritu Santo. Es decir, ustedes, debido a su desobediencia continua a la ley de Dios, se encuentran todos los días luchando en contra de Dios. Así hay mucha gente en la iglesia
que se hace llamar creyente, pero está todos los días luchando en contra de Dios. Hermanos, esta es la peor condición que el hombre puede tener, que Dios sea su enemigo. Y no te causa molestia eso, no te autoevalúas para ver cómo está tu vida delante de Dios. ¿No tienes temor de que Dios sea tu enemigo? Cada ser humano que vive en esta tierra, que tiene a Dios como su enemigo, le digo que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y al igual que en el Antiguo Testamento, Dios está siempre allí, procurando el bien de ellos, mostrándoles su misericordia, su amor, su bondad. Y sin embargo ellos en su rebeldía se niegan a escuchar y creer. Enojan al Espíritu de Dios. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículos 9 y 10, hermanos. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz les salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. ¿Ven? Qué bondad, pero qué rebeldía. Esto que los profetas, de lo que habla el profeta, son los padres de las personas que están escuchando a Esteban en estos momentos. Aquí podemos aplicar aquel famoso refrán de tal padre, tal hijo. Qué grave pecado es resistirse al Espíritu de Dios. Tener a Dios en contra de ellos es tener a Dios como enemigo. Hermanos, esto es terrible. El incrédulo debe estar temblando si está aquí en estos momentos, porque Dios como enemigo te puede fulminar y acabar y condenar. Dios es enemigo de ustedes, les está diciendo Esteban a estas personas. Hermanos, recuérdenlo. Todo incrédulo es enemigo de Dios. Y contra ellos Dios está enojado todos los días. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Hasta aquí entonces nuestro primer punto, la condición interna de esta gente perversa. Veamos en segundo lugar el testimonio externo que lo manifiesta. Versículo 52 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Algo sí es seguro en esta vida para el creyente, y es el hecho de que si es un testigo fiel de Cristo, dando testimonio como debe ser, sin duda alguna el incrédulo lo va a odiar y va a hacer hasta lo imposible por dañarlo y destruirlo. No querrá ni verlo, si damos testimonio de Cristo como debe ser. Hermanos, ¿quiénes eran los profetas? Y es lo que vamos a estudiar la próxima vigilia. Hablaremos de los profetas. ¿Quiénes eran y qué hacían? ¿Quiénes eran los profetas? ¿Y cuál es la acusación que Esteban en estos momentos le está haciendo a estos judíos? En primer lugar, los profetas eran aquellos hombres que Dios enviaba a proclamar su palabra al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios los enviaba a denunciar el pecado del pueblo, como también a exhortarles a volverse a Él. ¡Qué cosa tan sencilla! Arrepiéntanse y vengan a mí. Estos profetas eran enviados de parte de Dios para hacerles un bien a ellos. Sin embargo, no hubo uno que se salvara de las persecuciones e incluso a algunos mataron. En segundo lugar, la acusación de Esteban a estos judíos la encontramos en la pregunta retórica que él hace. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? La respuesta es: a todos los persiguieron. A todos. A todos los atacaron. A Isaías, a Jeremías, a Eliseo. Por ejemplo, Elías
se quejó ante Dios de cómo sus compatriotas habían matado a todos los profetas y ahora lo querían matar a él, como encontramos en Primera de Reyes capítulo 19. Incluso Jeremías denuncia también cómo el pueblo judío se encargaba de matar a los profetas. Jeremías capítulo 2, versículo 30. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. A ellos no les gustaba la palabra. Hermanos, los profetas, al ser portadores del mensaje divino, estaban anunciando de antemano la venida del Mesías. Los profetas estaban anunciando de antemano la venida del Mesías, del Cristo, del ungido de Dios, la única esperanza de Israel, la única esperanza de esta humanidad caída. Sus padres, dice Esteban a estos hombres, mataron a aquellos mensajeros que traían las buenas nuevas acerca del libertador. ¡Qué rebeldía! Y conocían la Biblia. Dice Marcos capítulo 23, versículos 34 y 35. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Definitivamente, no les irá bien a los desobedientes a la palabra de Dios. No les va a ir bien. Y llama mucho la atención el hecho de que Esteban le llama a este libertador justo, en acuerdo con el mensaje de los profetas que caracterizaron al Mesías como el siervo justo de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ven? Mi siervo justo. A este era que anunciaban los profetas, a aquel que vendría a traer vida. Sin embargo, fueron recibidos con odio de parte del pueblo. Hermanos, el incrédulo no solamente está lleno de tinieblas por dentro. No solamente tiene un corazón endurecido por el pecado, sino que también se hace notorio en su aborrecimiento hacia Dios y a todas aquellas personas que se identifican con él. Ahí está el incrédulo. Por eso es que vemos en muchas partes del mundo a creyentes siendo perseguidos, oprimidos, amenazados, encarcelados y sobre todo asesinados de diferentes formas. A unos queman, a otros decapitan, a otros masacran a tiros. ¿Y todo por qué? Porque allá afuera hay gente que aborrece tanto a Dios como a sus ministros. Esa gente incrédula, perversa, mala, está latente y está alrededor del creyente. Aún dentro de la iglesia hay gente perversa, camuflada. Está buscando destruir a todo aquel que se identifique con el santo, con el justo, con el Señor Jesucristo. En la iglesia bautista reformada, Dios de gracia, esta iglesia en la que estamos hoy en día, en esta fecha de hoy, en esta hora de hoy, en este minuto de hoy, les digo que le doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos y hermanas que están aquí que son verdaderos creyentes, que muestran con su vida su condición de santos y en lo que te puedes apoyar. Son gente que ama, sincera, que te bendicen, que sirven, que testifican. Son gente que verdaderamente ha sido redimido por la sangre del Cordero. Con sus debilidades, sus falencias, con sus luchas, son santos, hacedores de la voluntad de Dios. Sin embargo, seguro habrá faltos creyentes aquí también.
seguro abundarán falsos creyentes. Gente camuflada que aborrecerá a esos verdaderos creyentes. Los detestan, los odian. Son personas que en última instancia están como creyentes, pero odian a Cristo. ¿Con quién está hablando Esteban aquí? ¿Con quién? ¿A quién se dirige en estos momentos? A personas religiosas que tenían conocimiento de la verdad, pero que sin embargo mostraban su desobediencia a ella, aborreciendo al verdadero creyente. Los que no aborrecen, aborrecen a los que obedecen. Los que no están en el camino, aborrecen a los que están en el camino. Eso pasa. Si nosotros somos fieles testigos de Cristo y predicamos su palabra con valentía y vivimos en santidad, vamos a ser, por decirlo así, objetivo militar de aquellos que para manifestar externamente su condición interna malvada nos atacarán, nos oprimirán, nos dañarán, nos perseguirán. Ahora, mientras que los padres de estos que estaban escuchando a Esteban habían sido perseguidores y asesinos de aquellos mensajeros que anunciaban de antemano la venida del justo, estos que están aquí presentes escuchando a Esteban lo asesinaron. Por eso les va a decir, ustedes son entregadores y matadores. Primero que todo, Esteban los está acusando de ser unos traidores, ya que en vez de acoger al Mesías, buscarlo y adorarlo, lo que hacen es constituirse en personas que se aliaron con Judas para entregarlo y así de la mano con el Imperio Romano darle muerte al Señor. Por eso les va a decir también que fueron matadores, es decir, fueron los criminales que mataron al Señor Jesucristo, mataron al autor de la vida. Hechos capítulo 3. Versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio. Ahí está el corazón de los religiosos. Claramente Esteban les está diciendo a estos hombres, asesinos, religiosos. Pregunta, ¿por qué esta gente está siendo acusada de traidora y asesina del Señor? Porque ellos lo aborrecían. Podemos estar aquí sentados y ser aborrecedores de Cristo. Ellos aborrecían al Señor. Y eso es lo que es un incrédulo, un aborrecedor de Cristo. Gente así era la que estaba durante el juicio injusto que le hicieron al Señor, gritando a gran voz, crucifícale, crucifícale. Qué hipocresía cuando antes le estaban tirando ramitas en su entrada a Jerusalén. ¿Ven la hipocresía de la gente religiosa? Ese es el fundamento principal sobre el cual gira la vida miserable del impío, su odio a Cristo, su total rechazo a Él. Hasta aquí entonces, hermanos, nuestro segundo punto, el testimonio externo de esta gente perversa. Tercero, un autoengaño manifiesto. Versículo 53 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Creer que se está bien cuando en verdad no se puede estar más confundido en eso es la grande fantasía en la que vive la gente hoy. Soy creyente, pero no lo soy. ¡Qué fantasía! Han sido desenmascarados en su verdadera condición.
toda la sociedad como los ejemplos máximos de piedad y de buena conducta. Eran reverenciados y tenidos en alta estima. Estos son los mejores. Pero la realidad presente que viven estos líderes religiosos tenían en sus manos la ley de Dios como cada uno tiene en sus manos la Biblia. Tienen en sus manos estos líderes en este tiempo presente la ley de Dios. Se la saben hasta de memoria. Como muchos aquí se sabrán la Biblia de memoria. Miren, hermanos. Tenían en sus manos las directrices del Altísimo. La idea aquí es que estas personas que estaban escuchando a Esteban en su discurso conocían la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento. Esta gente sabía que Dios aborrece el pecado. Ellos sabían que Dios es santo, santo, santo. Y que el pueblo de Dios está llamado a ser santo como Él es santo. Ellos lo sabían. Y además, esa ley que ellos ya conocían llegó a los israelitas por disposición de ángeles. Es interesante esta afirmación aquí y deja claro dos cosas aquí. Algo que debemos tener claro es que la ley fue dada por Dios mismo. Y lo podemos corroborar cuando vemos en Éxodo 21 a Dios dando a viva voz los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué papel jugaron los ángeles en la entrega de la ley? Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. No hay ninguna duda de que los ángeles participaron en la entrega de la ley. Ellos estaban allí cuando Dios la dio. Lo que no queda claro es qué función específica cumplieron ellos. Vámonos a la tradición. Y con base en lo que la tradición dice, podemos concluir qué quiere Esteban transmitir aquí. La tradición judía enseñaba que los ángeles fueron intermediarios enviados por Dios para transmitir la ley al hombre. Es una afirmación que tiene mucho peso para el judío. Y concluyo con esto dos cosas. Cuando Esteban habló y mencionó a los ángeles en su discurso, pueda que al mencionarlos él esté mostrando lo majestuoso de esa ley, lo sublime de esa ley, lo hermoso de esa ley. Hermanos, la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Esteban quería mostrarles eso. Y además de eso, también le quería mostrar, al mencionar a los ángeles, la gravedad del pecado contra esa ley. ¿Ven lo que está pasando? Es una ley perfecta, pero que peca la viola. Pero a pesar de todo lo que acabo de decir y de conocer el enorme privilegio que tuvieron los judíos al serles dada la ley de parte de Dios, ellos rehusaron a obedecerla. Rehusaron. Y en estos momentos Esteban está acusando a los líderes religiosos judíos delante de sus narices de desobedientes a la ley de Dios. Hermanos, al que no obedezca, se le hay que decirle, no estás obedeciendo la palabra. No nos dé temor hacer eso ante las personas o a los hermanos que están pecando. Obviamente con amor. Es como hablar hoy en día de falsos cristianos. Ellos no se van a ver a sí mismos como falsos cristianos. No lo van a hacer. Se van a ver como verdaderos cristianos. Autoengañándose. Ellos tienen la palabra de Dios, conocen la voluntad de Dios dada en las escrituras. Todos los que estamos aquí que han profesado ser cristianos,
saben estas cosas y que hay problemas con los pecadores y que pasan pecando y no se arrepienten. Entonces, pasa lo mismo que pasa aquí. A pesar de que tienen la voluntad de Dios, su vida no ha cambiado nada. Pasa allá y puede estar pasando aquí también. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia la vida de la persona que tiene la palabra en sus manos? Porque son desobedientes a la palabra de Dios y no la tienen en cuenta. ¿No ven el montón de gente que cuando se predica y prestan atención a la palabra? ¿Cómo van a vivir esas personas la palabra? ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre el presente y ese pasado que está señalando aquí Esteban? No, es igual. Prefieren hacer su propia voluntad pecaminosa antes que acogerse al consejo divino que se encuentra en las escrituras, hermanos. Así eran estas personas. No importa cuánto tiempo se la pasaran en el templo o leyendo las escrituras, ellos eran desobedientes a la ley, pero creían que estaban bien. Estaban engañados. Miren nomás. Esta gente que escucha a Esteban le hizo un juicio injusto al Señor Jesús. E incluso lo llevaron a la muerte. Ante la mayor obra de injusticia jamás realizada, ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto. Estamos deshaciéndonos de un hereje. Esto es lo correcto. ¿Ven lo engañados que estaban? Esta gente era hipócrita, hermanos. Violaban el día de reposo. Eran faltos de misericordia, implacables. Y sin embargo se creían santos. ¿Ven lo engañados que estaban? ¿Sí lo ven? Ahora, le están haciendo un juicio injusto a Esteban, acusándolo falsamente, creyendo que es lo correcto, cuando en verdad hacen lo contrario a la ley. ¿Ven lo engañado que estaban? Hermanos, así es el incrédulo. O camuflado o no, así es el incrédulo. Él cree que todo está bien, autoengañándose. Cree que está bien aborreciendo a Dios, autoengañándose. Cree que está bien separado de Dios, autoengañándose. Como le va bien en el trabajo, goza de mucha salud. Como ve que ante su vida de pecado no le pasa nada. Como ve que no es descubierto en sus fechorías. Ante todo, y muchas otras cosas más, él cree que está bien. Pero en verdad, nada está bien para el crédulo. Nada está bien. Porque no hay ningún bien. No hay ningún bien con una vida en donde Dios es su enemigo. Y su ira está contra él todos los días. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ira de Dios. No hay ningún bien en una persona dura de cerviz e incircuncisa de corazón y de oídos. No hay ningún bien en una persona que resista al Espíritu. No hay ningún bien en una persona que desobedece a Dios. Y en consecuencia, nada está bien para aquel que dice que tiene fe, pero no la muestra con sus frutos. ¿Ven, hermanos, cómo Esteban le mostró a estas personas que la fe sin obra está muerta? Vamos a concluir y a terminar. Al contrario de lo que terminamos de decir acerca del incrédulo, sobre que nada está bien para él, absolutamente nada. Para el cristiano, todo está bien. Porque gracias a Cristo, sus pecados fueron perdonados.
ha sido reconciliado con Dios. Está en paz con Dios. Goza del cálido y afectuoso cuidado de Dios. La bendición de Dios está sobre él todos los días y su presencia con él para siempre. ¿Qué puede estar mal? ¿Qué puede estar mal en alguien que ha pasado de muerte a vida? Nada. ¿Qué tristeza puede tener alguien que es bienaventurado? Ninguna. ¿Qué amargura puede tener alguien que goza de las promesas de Dios? ¿Qué miedo puede tener alguien que ha sido reconciliado con Dios? Díganme. ¿Qué inseguridad o falta de esperanza puede tener alguien que está seguro en Cristo? Díganme. Hermanos, ¿cómo no amar a Cristo? Y darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro gran Salvador. Y quiero hacer dos consideraciones finales. Primero, una palabra para los incrédulos. Lo primero que hay que decir acerca del incrédulo, y ya les dije, sea que esté camuflado o que sea abiertamente diga yo no creo, para cualquiera es incrédulo y el incrédulo es incrédulo donde sea que esté. Lo primero que hay que decir acerca del incrédulo es que no hay una obra o acción que hagas en tu vida que agrade a Dios, ni una. Mientras estés en la condición de incredulidad, la mejor obra que hagas delante de los hombres para Dios es trapo de inmundicia, no sirve. Martín Lutero, un gran reformador, decía que las mejores acciones de los incrédulos son pecados espectaculares. ¿Por qué? Porque por muy bonitos que sean y por mucho que impacten a los demás, delante de Dios es nada, es pecado, es inmundicia. Porque todo lo que hace sin fe es pecado. Lo segundo que hay que decir acerca del incrédulo es que Dios está irado todos los días contra ti. Olvídate de aquellos que se levantan a decir que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, porque eso es mentira. La Biblia no dice eso. Si tú eres incrédulo, Dios está irado contra ti, enojado contra ti todos los días. Dios es tu enemigo declarado. Y lo que puedes esperar de tu enemigo es que te destruya. Olvídate de esa imagen barata y falsa que el mundo te ha venido vendiendo acerca de Dios. Olvídate que es un viejito barboncito, bonachón, que es puro amor. Olvídate de esa imagen. Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Según la Biblia, esa afirmación es falsa. Dios tiene multitud de atributos. Es inmutable, es omnisciente, es omnipresente, sabio, justo, fiel. Sí, es amor, pero también es ira. Dios también es ira, que está sobre ti incrédulo todos los días. Y que a menos que te arrepientas y busques a Cristo, esa ira se va a consumir en el infierno. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto te espera a ti, incrédulo, al final. Este es tu destino. No importa cómo estés hoy, cuántos triunfos carnales y mundanales tengas. Este te espera al final, la muerte final, la muerte eterna. Y aunque esto te cause terror,
y espero que te cause terror y te haga ver eso. Mi intención no es que te cause terror, sino impactar tu alma. Para que entiendas que estás enemistado con Dios. Para que entiendas cuánto ofendes a Dios con tu vida. Tu vida es una ofensa continua a Dios. Y te des cuenta que necesitas reconciliarte con Él. Necesitas creer en el Evangelio. Aquella pregunta que hacen en Hechos de los Apóstoles, el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren la respuesta sencilla, te la digo a ti, amigo incrédulo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ven la sencillez de la respuesta? Necesitas de Cristo, amigo incrédulo. Necesitas de Cristo. Hay que arrepentirse, hay que buscarlo. Hay que reconocer la incapacidad y la impotencia que se tiene. Y así impotente, buscarlo a Él. Y una consideración para los cristianos. Oh, hermanos, tengo una buena noticia que darles. El nuevo pacto nos dice que tú, creyente, recibiste el Evangelio. No por disposición de ángeles, sino por el Espíritu Santo que vino a tu vida y te cambió el corazón de piedra por un corazón sensible a la palabra de Dios. Qué buena noticia. Cristiano, sé obediente a la palabra de Dios. Muestra con tu vida justa que eres hijo de tu Padre que está en los cielos. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios acerca del creyente, acerca de ti, que Dios le ha dado sabiduría e inteligencia en el conocimiento de su voluntad, que Él ha revelado en su palabra. Esto significa que tú, creyente, conoces lo que Dios ha revelado y además posees el entendimiento necesario para poder vivir conforme a esa revelación. Vive así, creyente. Por eso tú, creyente, debes ser un hacedor de la voluntad de Dios. Glorifícale con tu vida. Lucha, corre, pelea por honrar a Dios. Trata a los demás como quiere que te traten a ti, como dice la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sirve a Dios y sé fiel a tu Señor. Espera en el Dios de tu salvación, creyente. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y síguele. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Creyente, sé santo e imitador de Dios. Y termino con una porción del libro de los Hebreos. Palabra para ti, creyente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre eterno y glorioso, te damos gracias por este tiempo, Señor. Es impactante lo que uno puede conocer en la palabra y entender y ver que solamente en tu poder podemos ser más que vencedores. Te rogamos que sigas ayudando a este pequeño remanente tuyo, Señor, a crecer, a afianzarse, a no retroceder, sino a permanecer firme en la fe. No negar a Cristo, sino honrarle con una vida santa y justa, Señor. Que tomemos de esta enseñanza de hoy aquellas cosas que nos llevan a desechar lo malo y a procurar lo bueno para nuestra vida como creyentes. Gracias por todo, Señor. Gloria a tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén.